Acá segundo partido. Claro, si no se puede. ¡Dale! ¡Vamos, tranquilo! Arranquemos tranquilo nosotros. Se cambia de cancha, boludo. Che, se va. Hay una bocha allá, boludo. Atrás del chino. ¿La nuestra esa? Sí. ¡Dale! ¡Nosotros Toda la plata, ¿no? ¡Falta! ¡Falta! ¿Eh? ¿El agua está jugando? Ahí. ¡Vamos a despertarnos, muchachos! ¡Dale! 0-0 sólidos, Que no puedo tirar el centro y cabecear, boludo. ¿Qué quiere que haga todo? Juego 5, ¿Por qué lo pasaron para esta cancha, tío? Yo me pasé nomás. No, el partido es por sellado. Siempre estuvo en esta cancha. que tiene comprado, entonces la primera de cambio que le digo algo me echa. Que le digo algo, Víctor la me concha de dijo tu madre. exactamente lo mismo en el partido anterior. Me sacó tarjeta. Pero él es venezolano, Yo le dije, boludo. la concha de tu madre me choca. Ah, sí, Pero yo le aparte, dije. vos la viste. Sí, fue mano. No fue, amigo, hizo así. Fue la mano más alevosa. Es la mano más clara que he visto en todo el pelota. No puedes seguir eligiendo el fútbol. No, increíble. Entonces, encima, siempre que lo escucho, dice, no, me voy a ir porque no me paga bien. Andate a la mierda. Porque todo me tiene podrido, boludo. ¡Vení, Fran! No, para el torneo voy a pedir que no me dirija, boludo, porque nos tiene comprado todo. Nosotros somos insoportables, no es que nosotros somos unos santitos y nos echa porque somos santos, ¿no? Cuando le íbamos a cagar el campeonato a los de rojo, que se nos vino, Fran, boludo, Nada, Fran, encima, en una igualita en Boca. boludo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Le dije, Fran, calmate, la siguiente, rojo. Que yo tía que te calmé, boludo, no quedaste. ¿Para el 5? Para la PS también, boludo. Nada, pero Fran peleaba y todo y no se quiere. Sí. Y hoy en día capaz que agarra un pito y mata. Ay, pegá. No te pasa nada, te diste con esto, loco. Igual. Ya me va a agarrar cansado, el problema va a ser y voy a mandar a mi mamá. Piensa que porque es de barrio, amigo, no va a comer. Piensa que porque es de barrio, no sé, me voy a cagar. Yo me cago a piña el lunes, boludo. Un pelotudo que le tocó el culo a la chica. ¿En serio? Le tocó el culo y le metió en la cara. ¿En la calle? En un boliche. La agarró el culo así y viene Verona, se voltea a mí y dice, me tocó el culo. El chabón hizo así. A lo que me señaló la agarré para atrás. ¡Tan! Yo empecé tan. Me dio un golpe acá y quedó con un verde.
hice así y la mierda. La mano la tenía chaconcha. Hace 2 semanas me comí un piñón en la pera y después me decía, porque yo tengo poco de la carretilla. Y la carretilla me cagaron la pala y en el momento no sentí movía así la boca. Yo me saqué encima, estaba tomado. En un momento me dice, pará. Te estaba bien terminado esa cosa. Tengo los dientes marcados. Llegó la seguridad de Bao. Pero un toque, vamos. No es difícil. Bueno, vamos. ¿Jugaron hoy con cosas? Yo mañana eso. mañana a las 3. Si vas a picar, que sea la espalda. Pícale lo que sea. ¿Esa es la pelota que das? No, esa es. Esta se quejaron en la otra. Sí, sí. Después tengo una mano. El próximo está de más. Sí, no sé. Aparte estoy re cansado y... Imagínate si hubiéramos estado del lado de la otra. No, Interminable, boludo. y es que es volver a la rutina larga. Sí. Me gustó el Difu. ¿Sí? ¿Cuánto salió? Nada, perdimos. Pero porque estamos armando un equipo nuevo. Ah, pa. Nuevos jugadores, nuevas caras. ¿Sí? Estamos conociendo. ¿Qué pasó? ¿Voló a la mierda? ¿Quién voló? Nada, igualaron un par de irresponsables. Que conozcas vos. No, pasa que volaron los que no venían, ¿viste? Al borde, ¿eh? Los que no venían seguido volaron. Ah. Vos tuviste, me contaste, tuviste que en el grupo. Sí, tuve que poner cosas porque si no te hinchaba la pelota. Y trajimos pibes nuevos. Y también, además de los pibes nuevos, tipo, hoy teníamos un montón de viajes. De viajes y lesionados, entonces. Tuve que llamar, además de los nuevos, ¿Me prestás la camperita a Nahue? qué maricón que son, amigo. ¡Chino! No estaba lesionado el Chino. No, pero está usando su última rodilla. Vuelve atrás, vuelve atrás. Chocó un auto, mirá. Se chocó, boludo. ¿Al BM? A la reversa, boludo. Chocó el... No, amigo, lo Chocó mato a el que... piña. ¿Dónde lo dejaste? Ah, no. Qué pelotudo. Se pegó, la verdad, no fue sin querer, boludo. Le chocó directo a la... ¿Nahue te Sí, fuiste boludo. primero? Le pregunté dónde había dejado el auto y aquí todo chocado. Amigo, ¿cómo vas a echar un auto estacionado? Estás pintado. Aparte mandó reversa, tire sensores, boludo. Sensores, ¿Y si cámara, fuera? todo. Le pegó ¿Qué es un al, coronas? al medio de la puerta, boludo. Se la dejó el otro, boludo. Si se va es para matar a piña. No, amigo, es un... ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es, amigo? Con las llantas de esta nueva. Parecía BM, pero no es BM. No, no es un BM. A ver. No, es un C4 para mí. No, Para mí es un C4. me suena, para mí es un Nissan, boludo. Se fue a la pija, boludo. Hijo de A ver puta, qué. amigo. ¿Qué es un Nissan? No lo reconozco. Qué paja, boludo. Pobre El no. chabón y está aquí, apoyado a la... Igual está mal estacionado.
Ahora, ese fue mucha atrás del chico. ¿Dónde lo tenía ahí? Claro, así. Ah, Si decís en movimiento de reversa, bueno, pero ahora tiene sensores, con boludo. sensores, boludo, no es que... Sí, sensores también, la está estacionada. Es mirar el espejito. Hace toda la banda, boludo, una vuelta. Sí. ¡Arquero! ¡Por adelante! Caballero, está conectado. Ojo con el gremio, no le hagan nada a los ganes de gremio. Por más que es un boludo, tampoco ojo. No importa. El gremio no. Yo no estoy ahora, pero... No, yo te digo auxiliar. ¿Sí? Sí. ¿En serio me decís? Sí. Ah, estás cobrando sin hacer una gota, digamos.
Che, te chocaron en el auto recién. ¿Eh? Chocaron en el auto recién. ¿Cuál? ¿El tuyo es el que está allá? Acá derecho. Amigo, vino uno que se regaló. Apenita. ¿El de ahí? Él habrá hecho peor el de él. El mío es todo de fierro, boludo. Amigo, yo una vuelta choqué uno. ¿Bajó? ¿Lo miró? Yo una vuelta choqué un sandero. Estacioné, yo hice marcha atrás, me puse como una galletita y no salía. Y miré para abajo y hice de la nada haciendo ¡plac! Contra atrás. Dije, miro para atrás y un auto. Una galletita de no salía. Adelanto un poco, miro para atrás. Del espejo se veía bien. Que la mierda. Llego al mío, tenía un poquito hundido y dije, algo le tuve que haber hecho. Abrí el baúl y le metí 3 piñas a la chapa. ¡Papa! Lo bajé, ¿cómo no me volvió? Hay mejores, hay mejores lugares. ¡Gonza! Ya, ¿o no? ¿De qué? Ayer, en la Sí. cena. ¿Cuáles fueron los tópicos? Fútbol, más fútbol y un poquitito así de mujeres. Pero hasta ahí nomás, era tipo, no, porque a mí Lo me nombramos gusta. a este. ¿Eh? Lo nombramos a este. Ah, fuiste nombrado. ¿Por qué? Ah, no se puede decir. Se puede. Che, se quemaron un par ahí, De Sí. todo fue un par que no estaban ahí. Sí. La pierna. Sí, hubo unos... Digo, hubo unos trapitos al sol que no sabía, boludo. No, yo no sabía, boludo, un par de cosas. Aparecieron En un par realidad, sabía de... todas menos una. ¿Y sabés qué me molesta? La tuya. No, esa sí, pero... Yo esa no la sabía. ¿Hay una? Che, no, pero
Un par, nombraron un par que ni enterado. ¿Como quién? ¿En serio estoy mal? ¿Estoy de gris? Me la pasó ya él a mí. Fran, el pase de recién me la pasó a mí. Vendió humo, ¿no? Sí, vendió. Vendió humo. Eres Vendiste tan- humo, ¿no? eres tan- Vendiste humo, vendiste un pase de mierda y me tiraste a mí. ¿O no? ¿De qué? Cuando había silencio. Cuando había silencio era... Míralo al Sí. gordo cómo está. Mirá eso, mirá esos ojos, decíamos. Bueno, pero dale, amigo, díganme. Pero vos te enteraste de cosas nuevas, boludo. De él me enteré cosas nuevas nada más. Nosotros lo sabía. Solo que ahora no me lo recuerdo. Bueno, y vos, dale, contá. Dale, bobo. No puedo decirte, boludo, estamos acá en la cámara. Pero por eso no sé iniciales. Como hacer la mímica. Ya, te gustó esa mímica, ¿no? Dale, sí. Dale, no me ponga con la duda, amigo. La duda. Esteban sabe. Andá preguntando. Igual decirle, preguntale a este pelotudo. Es que yo no me acuerdo, Dato. ¿Qué no se te vas a acordar? No, amigo. Yo me acuerdo solo de una. Dale, sos tarado, amigo. La única que me acuerdo. ¿Cuál? Ah, sí. Sí, esa. La mía está fresco. Está fresco. Después había... No, después no me acuerdo. Pará, boludo. Me falta... ¿Te falta uno? Sí, Bueno, boludo. decime lo que sabes. Claro, ese es el que más me falta también. Pues sé que nombraron a este. Ah, Ah, sí. Ah, bueno, ese sí. Ese no lo sabía yo, boludo. Sí, porque si a mí me llevaba. ¿Y el otro? no, después no hubo ninguno más. Ah, sí. ¿Cómo arranco todo? ¿Cómo arranco todo? ¿Qué onda, Ale? Con na. Pará, pelotudo, no hablo. Él lo entendió, pero no se va a entender en el video, pero sí. De ella me enteré. Yo sospechaba algo. Ah, la que te llevabas allá de clase. ¿En serio? ¿Pero se dio algo o nada? Onda. Calla la boca. ¡Cambio, juez! ¡Duro! ¡Vení! ¡Fran! Lo preguntaron ahí y ahí se arrancó a quemar a todo el mundo. ¿Se dio algo o onda? No. Es que encima lo que lo tiró fue Santino, boludo, para romper la pija. Ey, ¿tuvo onda o no? Sí, dale, lo que pasa mierda, me doy cuenta. El silencio. No sé si es verdad, o sea, ahora me hacen entrar en duda. ¿De qué? ¿En serio? No sé, amigo. Trola, boludo, qué asco. Qué asco. Siempre estaba ella metida. No, porque yo arranco ahí. ¿Por qué arrancó yo ahí? A propósito, la pinche de tu hermana. Sí, pero esa vez no pasó nada. Hubo onda. ¿Cosa? Bueno, no sé, ¿qué se entraron ustedes? Yo llegué hasta ahí. Estuvo con él, pero... También la ligó Coso, boludo. Bien, Delphi. ¿Con quién? no se sabe. Sí, yo sé. ¿Con quién? ¿En serio? Sí. ¿El rama que...? Amigo, yo me estaba re quedando de eso. No, es un tarado. Mírame. Sí. ¿Conozco yo? Eso le voy a decir. Puta, le voy a decir. Hace conmigo quienes se le tiene. ¿Y este? ¿Y este con quién no? A la prima de un conocido. ¿Sí? ¿Y el que está sentado? ¿El que está sentado?
Dijo todo que sí. Tocó toda la noche, sí. Pero vos no tenías novia. ¿Ya no? ¿Costa? Bueno, por eso, pero media. nadie más, boludo. Podría volver el bigote. Yo dejé el bigote solo. No, me deja. A ver si la amiga tenía zorro, porque me dejaba el bigote solo. Y tenía así, entonces zorro cócaro. Zorro, boludo. Claro, y ahí tengan niños, no sé cómo el zorro. Estamos, Andrés. Vamos para arrancar, ¿eh? Dale que le tengo una camioneta de agua, me dice. No tengo una casa. Tengo leche para vos, si querés. Pará, boludo. Se fue. Se me fue la hora. Mirá, se vino y salió. ¿Qué crees que te diga? Tenés que tener un filtro en algún momento. Pero Yo no tengo el filtro, ahí, pero este se me escapó. Yo sé todo lo que viene, lo suelto. Amigo, vengo jugando así. Tac, tac, cortito, una sin ¿Qué claro. pasado porque no venía tu arquero, amigo? ¿Qué pasado porque no venía tu arquero? Sí. Bueno, entonces no me apuré. ¿Vos jugaste hoy? Che, ¿cuánto va esto? También. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0 va. ¿Hay dos canchas después? Parece que la hubo, amigo. Amigo, estuve a nada de cancelarlo. ¿Laburó? Sí, porque no tenía ni ganas de venir, jugaba Independiente. Y la bajonía en serio. Perdí de 20. Si hubiera ganado, es que igual si hubiera ganado Independiente me hubiera enojado más por no estar viéndolo, porque fue un partidazo. Wow, sos tarado. Al haber perdido, digo, bueno, por lo menos vine acá. ¿Entendés? Hicieron amarillo del taco al central de Alto. Sí, y al 7 de... Intentemos estar concentrados. Dale. No, pero amigo nos está dando charla acá, amigo. Tiene que laburar, yo también quiero charla, pero... Vos querés venir acá a hablar con los pibes. Vení, ¿y este con quién? ¿Y este? No, a este no le dijeron nada. No, no le dijeron nada, pero algo Salió habrá. limpio este. Algo Sí. hay ahí, ¿no? Se reía. Una vez que ni bola. ¿Vos tenés alguna ahí? Ale, ¿hay yerba? No traje nada. ¿Y de afuera? ¿Y de afuera? ¿Y de afuera? Negro. ¿Y de afuera? Pero la que te estaba viendo. El perro aquel. ¿Eh? ¿Murió? ¿Tenés yerba? Sí. ¿Tenés alguna para...? ¿Para presentar? Te voy a recomendar. El pelotudo, el árbitro dijo. Y este también. ¿Qué tendrá, no? Que no. Ven acá. Hola.
Baja, manejo. Agüita. Gol, guarda que te cambió la marca. Feliz. Bola, este es tuyo. Ahí, bola, no. Lucho, lo estás dando. Ahí. Listo. Está bien. Adelante. Volvemos a juego. Bola, quédate. ¡Eso! ¡Massimino! ¡Es tarjeta! ¡Le sacaste a nosotros por mucho menos! ¡Siga! Y queda la vida. Así lo ¡Abrite, Paul! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Mati! Vuelta, si no.
Bola cuando vos me digas. Gol. ¿Está bien? La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Tranquilo, Paul, no te apures, Paul, no te apures, Beni, juega. Mirate, Beni. Abrite, Paul. Che, si no Diego, porque ojo si va Paul. Está bien, pero para la próxima hora. Gol. Ojo con Nivel que María no esté. Eso, Morada. ¡Está conectado! Cático la bola. ¿Estás jodiendo? Porque es un bigote. ¿Cómo manejo el arquero, boludo? No, bueno, voy a jugar acá, boludo. Cambio, juez. Hola. Andy. Marcé. Marcé. Hoy tenés para efectivo para. Y si tengo poco. Te aviso. ¿Cuándo necesitas vos? No, pues ya me dijo que cuando me dé todo el fin de pasado. Ok. Ahora Me dijo que me paga los 12 que tiene, obviamente los dos. acá me quedó un poco que Santa Cruz y Paraguay no. Claro, te mata. Pero de última yo te puedo dar. ¿Qué pasa, sólidos? ¿Es amarilla? ¿A quién? Fuera, Lucha, fuera. Vamos, adentro. Estoy. De nuevo. Muy buena, arco, Toto. Una gana de jugar la pelota, amigo. ¿Y eso qué onda? ¿Kinesiología o algo de eso? Sí, estoy haciendo kinesiología todos los días de mi vida. ¿Cuántas De lunes a viernes. sesiones? ¿Eh? ¿Cuántas sesiones tenés que hacer? Y me mandaron a 20 y ya había hecho 10 antes. Ya está, es una banda, amigo. Es más, me ¿Y está pincharon. viendo de mejora y todo? No veo, pero no veo mejora, me pincharon, me clavaron 2 agujas acá abajo, ¿viste? Sí. Como para romper todo lo dañado y que vuelva a crecer, ¿viste? No sé qué onda, porque es como la pubalgia, pero de... Pero de isquio, según lo que me explicaron. Pero entonces que no se cura. ¿Viste Dicen la que se pubalgia? cura, sí, dice que se cura con
tiempo, con Viste la reposo, pubalgia, capaz con te elongación. curás y te vuelve. Onda, te... Sí, sí, ya lo sé. Pero bueno, igual fui ahí al de River, ¿viste? Sí. No, Bombichino, Con bichín. que es ahí el de River. Sí. Porque yo estaba haciendo antes, hice 10 sesiones, no, 15 sesiones, o algo así, 10, 15 sesiones, algo así. Y el chabón me empezó a recomendar que vaya a salir a correr, ¿viste? A trotar. Entonces me empecé a levantar todas las mañanas y ir a trotar todas las mañanas. Hasta que me dijo, bueno, venía bien yo, iba aumentando el ritmo todo. Me dijo, bueno, salí a correr, tipo, probá pasadas. Fui a trotar todo. Y cuando llego, me voy a poner a hacer pasadas, pum. Y te tiró. A la primera, tac. Amigo, no sabes, me quería morir, casi me pongo a llorar, tipo, tenía mucha bronca, se tira toda la mierda, dije, nada, amigo, es una porón. Gasté fortuna de plata en kinesiología, me pincharon, me banqué 200. Ese fue el médico anterior a Bombichino. El médico anterior. Y ahí mi viejo me dijo, bueno, vamos con Bombichino, ya fue. 100 lucas la consulta, Pero bueno, me atendió él y el del rojo, Martín, que es el que entra en la cancha. Yo lo veo en la cancha todo el tiempo. Sí. Y me atendió Pasa que ellos dos. sabés que son chabones que... Sí, amigo, otra cosa. El chabón me dio así, no sé qué, me dijo, ¿tienes esto? Y nada, amigo. Y es más, me dijo, tenés que hacer todos los días que se lo quiero. Y... tengo que hacerlo en mi casa, tipo, tengo que meterle mucho. Es una paja. Por tener los cortados. Cortados. Como tener los músculos. No estirado, los cortos de más presiones. Se lo elongué y porque crecí de golpe. Yo no lo hago nunca. Claro, ese es el tema. Y ahí me cago a pedo. Nada, estoy yendo todos los días, amigo, pero posta me cago las pelotas. ¿Quedan 10? ¿Hace 3 días? ¿Hace 3 días? Hace 3 días me arrancó a doler la cintura, amigo. Acá. No, y me dicen, no, me dijeron que es normal de que la isquialgia eso tiene eso, que te conecta con... puede conectar para arriba, para abajo. Pero es infumable, amigo, no puedo estar. Y me dieron pastillas para que el antibiótico que me toca el dolor y todo eso. ¿Qué te mandaban? Diclofenaco, ¿verdad? No sé, como una pastilla, no, yo no había escuchado nunca, no, porque es rarísimo. Y nada, amigo, igual me hice radiografía, resonancia, otra cosa y no es nada, pues eso me dijeron. Claro, como que no sale nada en el... Eso me pasa por mogólico, porque yo vivo con dolores así y digo, bueno, ya fue, es una molestia más. Y sigo jugando. Claro. Pero esta me venía y yo seguía La jugando. grabaste. Pero porque era en el segundo tiempo me agarraba. Era como que jugaba el primer tiempo normal, el segundo tiempo, chau. El segundo tiempo, dolor. Así todos los partidos. Hasta que en el momento no podía jugar el primer tiempo. Ahí ya que pero fuera de juego hace como 2 meses y medio que no juego la pelota. Y tengo para un mes más, mínimo. Sí, olvidate. Aparte de tener que curar bien, boludo. Estoy tirando todos los días, amigo. Tenés que curar bien porque si no, boludo, Si no me queda, te vuelve a pasar eso y te querés morir. Es que me dijeron eso, si no te queda. Y te vas a empezar a agarrar seguido, la vas a cagar si vuelves antes de tiempo. Lo único que me tranquilizó fue que me dijo que es más tranqui que la pubalgia, como que la pubalgia se cura menos o más difícil de curarse. Claro. Y por eso tipo en la pubalgia hay más operaciones, me dijo. Sí, hay una operación, pero que, como que la operación es como que no se sabe si te operan, pero Claro, pero no se sabe si... pero es como el máximo. ¿No? Y me dijo, este bombichino me dijo, fue a 5 pobres en mi vida de pubalgia, Sí. pero a ninguno de isquialgia. Así que eso me tranquilizó un poco más. Una operación, amigo. Ah, es una paja. Bueno, boludo. El tema es que me duele todo, amigo. Me duele el isquio, el glúteo, el gemelo, tipo, me lo irradia para todos lados. Qué feo. Y los masajes no sé cómo los sufro. Me hacen masaje todos Claro. los días. Pero sufro como un hijo de una puta. Anda, ¿de lunes a lunes vas? De lunes, no, de lunes a viernes. Ah,
No, es una hora alta baja, boludo. Viví a poco que está jugando en Independiente, boludo. No, nada, de lunes a viernes, pero... Que igual me pareció mucho también, porque todos los días. Sí. ¿Lunes a viernes? No, ¿en qué horario lo hace? Encima a las 5 de la tarde. ¿Y en dónde es? No, ahí en... Los 15, yendo a Parque Chas. En los 5. Igual está lleno de gente. Sí, boludo. Sí, todo va para allá. Está yendo Rayán. Rayán que se fracturó el tobillo. 7. Pasa que vale la pena igual. Es que sí, boludo. Yo... Uy, qué buena bocha. Me mató mentalmente las sesiones de kinesiología de antes, el día tratar todo eso, y que no sirve para nada, me mató mentalmente. Es que te mató el otro que te dijo hace pasada, hijo de puta. Es que yo le explicaba a estos y me decían, claro, el tema es que este coso es raro que vos lo notes estando parado, porque yo parado no siento el dolor del coso, del isquio. Y trotando, como no levantás tanto la pierna tampoco, corriendo es el dolor en serio. O sea, vos podés trotar todos los días que no te va a doler el isquio. ¿Me dio el efectivo o no me dio el recopado? Quedan 4, 3, ¿no? Sí. Después los que vienen son trancas, el que queda. Igual estuvo bastante bien todo. Sí. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta!
Luca! ¡Bien, Luca! ¡Va! Muy bien la salida ahí, ¿eh? Muy bien, la practicamos la semana. ¿Viste? El chino está con sus rodillas. Su rodilla de algodón. ¿José te puso? Sí, se ha hecho ya. Mañana venís. No, ¿qué mañana? Ah, Mañana, ¿no? Es el único. Ya no me querés, posta, ayer en la Argentina me contaron que querían la Copa del Día de Ya, yo te voy a Amigo. Bueno,